Se tenía que decir cómo están, día viernes una vez más. Oye, ha pasado de todo esta semana, lo vamos a conversar en momentos. Se va a incorporar Marcelo Brunet en un momento acá, porque vamos a hablar de dos cosas muy relevantes. Lo que ha sido esta semana la gran polémica respecto de la casa, la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, que ha dejado pero realmente un sembradío de dificultades y de problemas tanto para el gobierno como para la familia Allende. Eso lo vamos a conversar con Marcelo. Y además, la inminencia de la proclamación este día sábado de Evelyn Matei como candidata de Renovación Nacional comienza también de alguna manera a desgranarse el choclo respecto de lo que va a ser la elección presidencial a fin de año. Y también, evidentemente, vamos a hablar del tema del día de lo que ha ocurrido en Venezuela con información dinámica permanentemente. Usted sabe, esto va cambiando hora a hora, pero vamos a tratar de tener un diálogo más o menos bien contextualizado respecto de cuáles son los escenarios a desarrollarse eventualmente en Venezuela con el analista internacional Guillermo Holzman. Pero como siempre a nosotros nos gusta empezar con una cuota de humor. Y hay gente que tiene mucho tiempo. Si es que, ¿verdad? Hay gente que tiene tiempo, hay gente a la que le sobra el tiempo. Uno que ya tiene 51, ve que de a poco la página de la vida comienza a disminuir, a reducirse. Uno cuida más los espacios en blanco de ese cuaderno que se llama vida. Pero hay gente que tiene tiempo. Y resulta que un vagoneta en afán de clics, hizo lo siguiente para intentar a ver si alguna paloma agarraba el vuelo. Y pasó esto, mira, pon atención. Mira, le pone una especie como de comidita de paloma, una sonrisa, ¿ah? Y la deja ahí. A la espera, a ver si... Ya, miren, a ver si alguna pica. A ver, pica alguna. Ahí picó, mira. ¡Ah! La hizo, ¿viste? Hay gente que tiene mucho tiempo, mira. Además con una sonrisa perfecta, debo decir, ¿ah? Absolutamente. Una sonrisa absolutamente perfecta. Y las palomas, que sobran las palomas en todas partes del mundo, picó la paloma y nos regala esa hermosa sonrisa. Bueno, cosa, insisto, gente que tiene tiempo. Más adelante le voy a contar respecto de los efectos de la Navidad. Tengo dos personajes que la Navidad no les hizo para nada bien. Pero yo les había prometido y que vamos a hacerlo de inmediato. Nos vamos a meter de cabeza a la actualidad, a lo que está ocurriendo. Les reitero, la información ha sido muy dinámica durante las últimas horas respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela, con la toma de posesión de Nicolás Maduro, Edmundo González, lo que ocurrió la jornada de ayer con el secuestro de María Corina Machado. ¿Qué escenarios eventualmente se abren para Venezuela si pasa A, B o C? Lo vamos a conversar con un amigo de la casa, el señor Guillermo Holzman, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Eugenio? Un agrado saludarte como siempre. Muy bien. Ah, lo veo que está en Canal 13 ahí dando vuelta. Sí, señor. Muy bien. Bueno, evidentemente a la gente que sabe la llaman de todos lados y entiendo el por qué te tienen allá en Canal 13. Oye, Guillermo, por de pronto la cosa ha sido bien dinámica. Yo quiero preguntarte, primero que todo, ¿cuál es el significado que tú le asignas a lo que pasó el día de ayer con este secuestro y liberación posterior de María Corina Machado, una de las líderes de la oposición venezolana? A ver, lo primero es que si efectivamente fue una retención propiciada por gente del gobierno, por los colectivos específicamente, no fue una muy mala decisión. Si eso es parte de una estrategia comunicacional del gobierno, que podría ser, y también podría ser una estrategia comunicacional de parte de la propia oposición para colocar el tema y colocarle mayor intensidad en la atención mediática a lo que va a suceder en el día de hoy en Venezuela, creo que ha cumplido en ambos casos el efecto concreto. Para el gobierno de Venezuela, quizás mucho más crítico y yo diría mucho más comprensible si es de la oposición. Como sea, está marcando un punto de inflexión el día anterior para poder saber qué es lo que efectivamente va a pasar hoy día en una Venezuela que está con mucho control político y social, que hay una militarización evidente en las calles y donde todavía no sabemos qué cosa efectivamente va a suceder. Lo que sí sabemos es que tenemos en la práctica a gobiernos que están reconociendo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, donde el más importante que se ha sumado últimamente es Donald Trump. Y eso claramente, digamos que viene un punto de inflexión que se suma a los de la Unión Europea, Canadá y otros países. Sí, porque fíjate, fue interesante ese punto que tú mencionas, Guillermo, respecto de Donald Trump.
porque Edmundo González estuvo en el transcurso de la semana en Buenos Aires con el presidente Javier Milei, estuvo en Montevideo con el presidente Luis Alberto Lacalle Pou, estuvo en Washington, se reunió con el presidente Biden, pero llamó mucho la atención de que no tuviese esa misma reunión con Donald Trump. Y muchos especulaban y se preguntaban el por qué no se reunió con el presidente electo de los Estados Unidos. Sin embargo, tengo entendido, como dices tú, que Trump ha sido muy claro en las últimas horas respecto de que el régimen de Nicolás Maduro tiene que finalmente salir del poder. ¿Por qué crees tú que no lo recibió en su momento y por qué esta actitud de última hora del presidente electo de los Estados Unidos? Yo creo que el presidente Trump, o ya el presidente electo Trump, lo que hace es colocar claras las prioridades. Venezuela o América Latina no es prioridad de los intereses nacionales que tiene Estados Unidos bajo la administración Trump. No es un tema que no le importe, sino que simplemente nos trae en los 10 primeros puntos que a Trump le interesan. Y por esa razón no se reúne con Edmundo González. Además es una situación que está en proceso de resolución y yo diría por forma política no corresponde que el presidente electo, en este caso Trump, mantenga una reunión que efectivamente tiene directa relación con el tipo de vinculación diplomática que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Pero a mi modo de ver, el tema está en que Trump deja claro de que no es en la práctica una prioridad en la política internacional de Trump, pero tampoco la deja de lado. En consecuencia, eso va a obligar a varios mandatarios a nivel mundial y particularmente en América Latina a plantearse la idea de si van a sumarse a Estados Unidos para reconocer el Edmundo González y de esa forma dejar mucho más aislado a Nicolás Maduro, de quien se pensaría un escenario posible, pueda renunciar y abrir una nueva transición en Venezuela. Sí, fíjate que tú hablabas de las reacciones internacionales y una de las cosas que también ocurrió en las últimas horas tiene que ver con, bueno, en el proceso de toma de posesión de Maduro, entendiendo que los órganos de la dictadura terminaron avalando lo que a todas luces es un fraude. Ayer, por ejemplo, mostraban en Panamá imágenes de las actas que estaban encima de la mesa y que dejaban en evidencia que Edmundo González había ganado por largo la elección presidencial, que aliados que permanentemente están ahí dando vuelta de la dictadura venezolana, de alguna manera como que le hicieron el quite a este proceso. En las últimas horas se supo, por ejemplo, lo de Daniel Ortega, que Daniel Ortega se había comentado que iba a asistir a la ceremonia de Asunción, finalmente no viajó. Está lo de Colombia, Petro finalmente tampoco viajó. Es decir, bueno, Brasil mandó una delegación de segundo orden, una situación similar había pasado, te reitero, con lo que había pasado con Nicaragua. El único que llegó, por lo menos que yo vi en el transcurso del día, había sido Díaz-Canel, el dictador cubano. Entonces uno se pregunta, bueno, este aislamiento de Venezuela y esta falta de reconocimiento internacional, ¿es sostenible en el tiempo para la dictadura de Maduro, no? Sí, o sea, es sostenible para Nicolás Maduro en la medida en que su gobierno se sostiene por la fuerza, ha perdido toda cualidad democrática y en consecuencia va avanzando a una situación similar a la de Cuba, es decir, hay aislamiento político internacional, aislamiento económico internacional, aislamiento comercial internacional y dependiendo de todo lo que son las principales potencias que hoy día reconoce el Edmundo González y no Nicolás Maduro. Es decir, lo que está haciendo hoy día Nicolás Maduro al mantenerse en el poder y juramentarse, si efectivamente eso sucede en las próximas horas, es asegurar una Venezuela que va a quedar completamente alejada del mundo. De hecho, si eso sucede, lo que sabemos es que Estados Unidos dejaría de adquirir el petróleo venezolano, un petróleo que es importante para Estados Unidos, pero que lo puede suplir con lo que es la producción propia de petróleo y con los excedentes de otros países. En consecuencia, la situación económica y política de Venezuela tiende a ser cada vez peor y si Daniel Ortega no viaja es porque hay presiones y que a Daniel Ortega le interesa. Recordemos que Estados Unidos mantiene una ayuda hacia Nicaragua todavía importante y que le permite al régimen nicaragüense, yo diría al menos, navegar con el mínimo de agua en términos económicos, pero Estados Unidos sigue siendo un socio muy relevante para Nicaragua, en consecuencia que hay presiones internacionales que están funcionando y donde coinciden tanto la administración Biden como el presidente electo Trump. Fíjate, bueno, y está conmigo Marcelo Bruneta, que lo voy a sumar en un minuto, pero lo último que te quiero preguntar, por lo menos yo sé que Marcelo tiene algunas preguntas más para hacer, pero hablábamos, insisto, los apoyos internacionales, la posición internacional de distintas naciones. ¿Qué te pareció lo que dijo el presidente Boric el día de ayer, donde
nuevamente se posiciona en lo que ha sido el relato de su gobierno, en el sentido de no reconocer la elección de Nicolás Maduro, que aquí hubo un fraude electoral. De hecho, él habló directamente de fraude y calificó a Nicolás Maduro como una dictadura. Dijo, yo soy un hombre de izquierda y como hombre de izquierda digo que el gobierno de Venezuela es una dictadura. ¿Cómo ves esa posición que la marca muy bien, pero todavía el gobierno de Chile se niega a reconocer a Edmundo González? Efectivamente, tú lo has dicho, el punto está en lo siguiente: el presidente Boric mantiene los ejes de defensa irrestricta bajo cualquier circunstancia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y a su vez también de lo que es la defensa de la democracia y su institucionalidad. Sin embargo, el gobierno chileno va a tener que tomar una decisión en los próximos días respecto a si mantiene esta situación o efectivamente avanza en la línea que ha marcado Estados Unidos de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El tema respecto a ello no solamente es político, sino que también institucional. La democracia se valida por sus instituciones. En consecuencia, para Chile es un problema reconocer a Edmundo González cuando la propia institucionalidad venezolana no lo ha dado como vencedor. Lo que espera Chile es que las instituciones democráticas venezolanas anulen el anuncio de un Maduro que ha sido electo y reconozca el resultado de las urnas. Como eso hoy día es imposible, hoy día el gobierno de Chile y probablemente otros gobiernos van a tener que razonar bien respecto a cuál es la posición que se va a tener con respecto a Venezuela en términos de mantener este statu quo o lograr un apoyo mucho más transversal para lograr justamente la salida de Maduro y el retorno a algún sistema democrático institucionalizado en Venezuela. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya a estas alturas. O no sé qué hora es, ya a la está, hora que estén dando estoy el programa. perdido, digamos, Sí. de lo mismo. Sí. Oye Guillermo, mira, a ver, dos cosas. Primero, ¿qué deberíamos, a lo mejor ya lo conversaron con Eugenio, qué deberíamos encontrarnos hoy? Hoy día deberíamos encontrarnos con un Maduro empoderado, que saque las fuerzas de la calle y que finalmente multitudinariamente termine legitimándose él, digamos, en una posición que, por cierto, nosotros entendemos no tiene. ¿O deberíamos encontrarnos con Edmundo González asumiendo y volviendo al país como vencedor, con la gente en la calle, digamos, exigiendo su asunción como presidente, como presidente venezolano? ¿Qué deberíamos esperar para el día de hoy? Por lo pronto, lo que sabemos es que se va a proceder a la juramentación de Nicolás Maduro como nuevo presidente, como presidente reelecto dentro de Venezuela en su tercer periodo. Y en esa perspectiva, se procedería a hacer todo el trámite, toda la formalidad en realidad, para que sea instalado como presidente, nuevamente. ¿Y esto en términos de qué? En términos de que Venezuela ha cerrado el espacio aéreo, en consecuencia de la llegada de Edmundo González. Todos los expresidentes que iban a acompañar a Edmundo González para que se juramentara no van a poder ingresar a Venezuela, a lo cual es bastante evidente. Y bajo la amenaza, además, que si ingresan van a ser considerados invasores, es decir, casi una situación de guerra. Por lo tanto, acá tenemos un elemento de presión de no mediar alguna situación interna que evite la juramentación de Maduro. Lo más probable hasta esta hora, estamos en la mañana o madrugada, tú gustas, del día viernes, hasta esta hora Nicolás Maduro estaría asumiendo un nuevo periodo, pero a la costa de dejar a una Venezuela completamente aislada luego de la definición hecha por Donald Trump de reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Oye, Guillermo, y a propósito de lo que decía Marcelo, probablemente, insisto, con la gente cuando vea este programa, como les digo, la cosa va muy dinámica y seguramente han pasado... Van a saber más cosas que nosotros. Van a saber más cosas que nosotros, pero una cosa que a uno le gustaría saber es, en el escenario de un Maduro empoderado, instalado, posesionado del cargo, ¿qué alternativas les queda a la oposición? Porque si hay algo que se le ha criticado a la oposición venezolana es precisamente el hecho que de alguna manera... todo lo que tiene que ver con la presión internacional, la presión diplomática, no ha sido suficiente para hacer tambalear a Nicolás Maduro. Que detrás de Maduro está China, que detrás de Maduro está Rusia, que detrás de Maduro está Irán, y por lo tanto él está muy cómodo en esa posición en el Palacio de Miraflores. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué escenarios tiene la oposición venezolana, entendiendo que, por lo que hemos visto, esta salida en Venezuela, y lo hemos comentado en algún momento, Guillermo, por lo menos para mí, es o Tiananmen, es decir, una representación
represión brutal de la dictadura contra el pueblo en la calle. Y el posterior silencio. Y el posterior silencio de lo que termina por ocurrir, o que se produzca una revuelta como Nicolae Ceausescu en Rumania el 89, que terminó con Ceausescu fusilado. También está la salida de Marcos Pérez Jiménez como un ejemplo en la propia Venezuela, que se robó un plebiscito y 2 meses después terminó saliendo, pero eso no ha terminado por ocurrir. ¿Qué alternativas parece que la única alternativa que no va quedando dentro de tu análisis y que comparto que no esté es la salida de la chilena, en la que finalmente todo sale sin ni un balazo? Que es una transición, pero se ve difícil, Guillermo. ¿Qué tiene que hacer la oposición de Venezuela para avanzar hacia la democratización del país? Buscar, yo diría, un régimen de transición en la medida en que la falta de legitimidad de Nicolás Maduro va a tener costos políticos y económicos muy relevantes para Venezuela de aquí en adelante, particularmente una vez que asuma Donald Trump. En esa perspectiva, yo diría la solución de Venezuela está en que los propios adherentes a Nicolás Maduro o quienes lo apoyan, estamos hablando particularmente de las Fuerzas Armadas y quien tienen una capacidad de fuerza suficiente, hagan una suerte de autogolpe. Es decir, la división interna de las huestes de Nicolás Maduro, lo cual nos lleva a lo que ha hecho en los últimos meses en términos de poder generar nuevas institucionalidades en torno a generar lealtades obligadas, digamos, en torno a Nicolás Maduro para defender su régimen. Y probablemente la oposición va a tener una oportunidad si es que esta estrategia tiene resultado en términos de lograr el quiebre interno de Nicolás Maduro en virtud de todas las sanciones que se ven por delante, si es que efectivamente se juramenta a Nicolás Maduro en una hora más. Sí, sé que te queda poco tiempo, además, Guillermo, porque por algo estás en Canal 13. Te vemos con el auspicio, con el auspicio del canal. Pero el tema de las Fuerzas Armadas, que es una cosa bien relevante en esto, porque se ha dicho, bueno, quizá una de las salidas sería un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, que eventualmente algún grupo de militares se rebelara contra el generalato y contra la dictadura, que eso podría producir una salida, que es una cosa muy parecida a lo que hablábamos de Tiananmen, ¿no? Perdón, de Ceausescu, que terminara por pasar eso, ¿no? Un acto de rebeldía al interior de las Fuerzas Armadas, pero da la impresión que todo está muy granítico. Hace algunos días Padrino López fue súper claro respecto de lo que había dicho Edmundo González, había dicho un llamado a las Fuerzas Armadas y salió el ministro de Defensa venezolano poniéndose del lado férreo de Nicolás Maduro. Entonces da la impresión que como que esa salida no está. Entonces no está la salida militar, no está la salida de la intervención externa, que sería impresentable, vieran por donde lo viéramos, porque además metería a otras fuerzas, metería a Rusia, a China, eventualmente en el baile. Te complemento que a esta hora en Caracas las calles están cerradas, varias calles están cerradas, varios negocios decidieron cerrar, digamos. También comentan de que efectivamente Daniel Ortega no va a llegar a la asunción lo que habíamos comentado. Pero el delegado de Rusia sí. Sí. Y entiendo que Díaz Camel... Díaz Canel estuvo, de hecho, en la Asunción. Pero más allá de eso, Guillermo, te reitero, uno ve a las Fuerzas Armadas muy graníticas, entonces tú dices, claro, quizá la salida debe ser una salida negociada, pero para tener una salida negociada, la oposición necesita tener algo, y hoy día la oposición lo que tiene son actas que no las quiere reconocer la dictadura y un apoyo internacional, diplomático, mayoritario, pero que tampoco hace mella para hacerlo tambalear. Efectivamente, y frente a ese escenario, descartando la posibilidad de un golpe de Estado, cosa por el estilo, lo que se requiere es una operación interna desde el interior del entorno de Nicolás Maduro, sacando a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y probablemente a los jefes de inteligencia y contrainteligencia, y traspasar el poder, digamos, obligatoriamente a algún juez o al Tribunal Supremo de Venezuela en el compromiso de que llame una nueva elección o simplemente reconozca el resultado de la que se realizó. Esa sería la opción en términos, yo diría, razonables de una salida al interior sin los fantasmas que hemos mencionado de décadas pasadas en otros países. Y eso probablemente es lo que hoy día se ha estado trabajando y que explica de alguna forma todo el despliegue que ha hecho Nicolás Maduro internamente en Venezuela desde hace 2 meses a la fecha, vamos apresando a los disidentes, incluso a los propios que considera no leales o desleales a su régimen, y fortaleciendo justamente los anillos de protección alrededor del poder. Marcelo, ¿algo más? Pensaba nomás en María Corina Machado, ayer detenida por la dictadura. No sé si alcanzaron a ver. Lo comentamos al principio, y el significado que tiene para esto. Y pensaba en la cantidad de personas que están hoy día privadas de libertad. Hay coordinadoras de derechos humanos que efectivamente hablan de cerca de 2.000 detenidos. Sí, pero además hay otro detalle. Fíjate que Diosdado Cabello el otro día habló de que tenían a 120 personas detenidas
de distintas nacionalidades, estadounidenses, israelíes, argentinos, en fin. Como que da la impresión como que tuviesen un grupo de rehenes por cualquier cosa, Guillermo, ¿no? Efectivamente, y eso claramente es una abierta violación de derechos humanos. Da cuenta de la pérdida de la cualidad democrática hace mucho rato de Venezuela y la característica de dictadura que ya está tomando en forma completa el régimen de Nicolás Maduro. Y eso también, hoy día hay alguien que pueda dudar de eso. Hay alguien que, digamos, entendiendo las tipologías clásicas, como por ejemplo, digamos, de que al menos dos poderes del Estado están en las mismas manos, pudiera decir de que Venezuela hoy día no es una dictadura. No, sería imposible desde el punto de vista teórico, analítico y de sentido común. Es imposible decir que no es una dictadura. Absolutamente. Bueno, todos lo han dicho, insisto, el presidente Boric el día de ayer estuvo bastante certero respecto de eso. A uno le hubiese encantado que hubiese dicho, ¿sabes qué? Además reconozca a Edmundo González, pero entiendo la explicación que da Guillermo respecto de por qué todavía Chile no lo hace y vamos a ver evidentemente qué termina por ocurrir durante los próximos días. Sé que te tienes que ir, Guillermo, gracias por estar con nosotros, por habernos comentado un poquitito siempre un gusto. Los escenarios que eventualmente se van a producir en Venezuela, que para Chile son requete contra importantes porque la amenaza de una ola migratoria está ahí dando vueltas y en realidad ya lo dijo el presidente, ya no hay más espacio en Chile para recibir más gente, así que bueno, veremos qué ocurre. Un abrazo, Guillermo, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. El gran Guillermo Holman con nosotros, se tenía que decir. Marcelo, una jornada, insisto, claro, ha sido tan dinámico todo, seguramente van a ver este programa cuando ya haya pasado muchos días de lo que ha pasado en Venezuela, pero evidentemente la preocupación está ahí fundamentalmente porque hablamos, porque si finalmente se consolida el escenario de un Maduro instalado en Miraflores, que no lo sacas pero ni con orden judicial, la verdad que uno dice, bueno, probablemente toda esta ola migratoria de la que habló en algún momento la Cruz Roja para Chile, que hablan de cerca de 400.000 personas, en verdad, si no es que 400, 500.000 ahora. Permíteme una libertad de 30 segundos respecto de esto. A ver. Mientras todos los medios están expectantes para saber qué es lo que pasa con Venezuela, mientras todos los ojos del mundo, y particularmente en Chile, están todos pendientes respecto a qué es lo que va a pasar con Venezuela, mientras 800.000 venezolanos están en Chile mirando qué es lo que está pasando con su país. ¿Sabéis de qué estaban hablando en Chilevisión hoy día en el matinal? 1 hora 20 minutos de conejos. Bueno, los conejos son muy importantes para el desarrollo económico. Mira, seguramente lo asociaron, ¿sabes qué? Al conejo de Pascua. Al conejo de Pascua, pero déjame terminar de explicar antes que termine el concepto. Espera, perdón, déjame hacer una cosita que tengo que ir a las menciones me la dejaron acá. Ah, sí, bueno. entonces lo que pasa, mira, les puedo mostrar una realidad. Perdón, yo sé que me va a retar, jefe, pero acá teníamos la cámara que está al costado donde, mira, Marcelo debería estar aquí. Eso. Pero Marcelo no está acá porque la cámara de acá quedó como yo estoy los días viernes, quedó así. Golpeado, como así. chueco. Entonces la pobre cámara está compungida. Entonces por eso yo me pongo acá y ahí me puede pinchar. Ahí estamos los dos. Qué lindo. Oye, no me ha llegado eso. No me molesta porque él es una buena persona, pero la verdad que mis gustos son diferentes. Claro, normalmente siempre traído por mujeres, digamos, no por hombres. ¿Por qué haces esto, Francisco? Felipe, ¿cuál es la idea? No te entiendo. Felipe. Oye, déjame contarte un par de cositas. Perdón, déjame terminar con mi obsesión. A ver. Me parece que al lado, o sea, en Las Condes, en Padre Hurtado con Alonso Camargo, hay un lugar donde hay como 200 conejos. Y tenían gente de Chilevisión con dos cámaras, ¿ya? chequeando y entrevistando conejos, entrevistando a la gente que pasaba por la esquina, entrevistando a los vecinos. Oiga, ¿a quién le parecen los conejos? Eso era. Es una novedad. 1 hora 20 minutos. Sí, bueno, podemos hablar de... 1 hora 20 minutos. 80 minutos, lo que dura este programa. Creo que podemos hablar de conejos, ¿no? Yo creo que es muy sano. Conejo. Oye, déjame contarte 2 cosas muy relevantes para que lo tengas presente dentro de las próximas horas. Y luego te voy a contar las consecuencias del año nuevo y de la Navidad, porque han sido terribles. Mira, en recursosjurídicos.cl encontrarás abogados especialistas en juicios laborales de familias, civiles, herencias, testamentos, derecho migratorio, derecho comercial, con más de 10 años entregando excelentes resultados. La primera consulta es gratuita, puedes agendar ahora mismo una reunión en sus oficinas o a través de sus canales digitales. Revisa toda la información en el www.recursosjurídicos.cl y encontrarás la solución legal que necesitas. Además, si mencionas nuestro programa tendrás un 10% de descuento al contratar sus servicios. Recursosjurídicos.cl, solución legal integral. El aplauso. Mira, fue simultánea, yo me atoré y Marcelo también. Sí. Hay algo en el aire. ¿Será que no está pelado acá? Somos novios. Tiene con la tontera. ¿Va a seguir con la tontera, don Felipe? Millaqueo, basta. Oiga,
Usted está amenazado, Felipe. Millaqueo está amenazado. Está amenazado de embargo. Sí, señor. Sí, o tienes informes comerciales negativos. Sí, señor. No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. El aplauso para Chile Deudas. Lo que te iba a decir es que Qué lindo este programa. sí, oye, las consecuencias que tiene para la gente la Navidad es terrible. Mire, fíjate que tengo un golfista ¿Ya? que se le quiso hacer el simpático. Seguramente le regalaron el palo de golf, Muy bien. le regalaron la pelota de golf, Muy bien. seguramente le regalaron el celular nuevo y él dijo, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Qué? Voy a jugar golf ¿Ya? y me voy a grabar. Pero Y al qué bien. idiota le pasó esto. Pero Mira, qué inteligente. mira, Veamos. un tarado de aquellos. Mira. Aquí estoy, mira, aquí está mi regalo. pero muy Pum, bien. pum, pum. Yo podría decir frente a eso justicia divina, Un iPhone 15. porque este es el pecado del ego, El iPhone 16. el pecado Pero no de insulta- campeonato. No insulta al pobre pelado. ¿Por qué lo trata así? No, mira. Pero mira, además el tipo, mira la cara cómo se vanagloria con esta cuestión. Como mira. Después se van a gloria como dejó el Se teléfono. vanagloria, eso es lo lindo. se ha muerto de la risa. Idiota. Bueno, pero además, insisto, la estupidez está a la vuelta de la esquina porque No, sí. tuvimos la Navidad, gente que se volvió loca con los regalos, que se hizo, no sé, quiso mostrar que Santa Claus había portado muy bien con ellos, pero fíjate que la vida también compensa a los tarados. Porque los castiga, no solo castiga a este. Fíjate que hay otro Vamos a que ver. para el año nuevo ¿Ya? pensó, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar el 2025 abriendo una champaña. ¿Comiste papitas duquesas este año nuevo? No, fíjate que no. Fíjate que comí yo lasaña, tampoco. comí lasaña. O sea, yo que disfruto mucho las papitas duquesas. Que tengo ¿Ya? incluso una oda a las papitas duquesas. Ajá. No. ¿No? Sí. Ya. Bueno, la verdad es que entonces, a partir de eso dije, bueno, busquemos a alguien que haya buscado o pretendido celebrar el año nuevo como el bacán, ¿no? Mira, voy a abrir, pum, una botella de champán y van a salir las burbujas, ¿ah? Y vamos a celebrar por el año que comienza. Claro. Pero a este tarado todo le salió mal. Mira, Veamos. aquí estoy. ¡Feliz año nuevo! Mira qué bien. ¡Feliz año nuevo! ¡Ay, no! Pero que... Es un boludo. Qué Señora, buena canción para musicalizar esto. señora, señor, vamos a hacer un curso instantáneo y rápido de cómo abrir un espumante. Oh, no, fíjate que hemos visto. Porque eso es exactamente lo que no hay que hacer. Hay un meme. ¿Ya? Hay un meme, eso lo he visto. No sé. Perdón, esto es televisión en vivo. Sí, claro. Oye, no sé si está Pancho. ¿Puedes buscarte en YouTube? ¿Está Pancho? Pancho, ¿puedes Panchito. buscarte en YouTube? Lo ponemos en Bien. vivo, lo ponemos nomás. Bien. En YouTube hay un uruguayo ¿Ya? que enseñaba a abrir una champaña. Peladito, ¿cómo está eso? No, pues, lo tiene ya Pancho, ¿no? Vamos, 3, 2. Mira, Ahí ahí está, mira, está. súbele el volumen, súbele el volumen. Pon el play. De los enólogos Petenuso y Cardoso, ¿Ya? Enólogos. sale unos Cardoso. 450 pesos. Recuerden siempre que al abrir un espumoso y sacarle la canastita de metal, Sí. siempre tiene que tener el pulgar arriba, Ah. porque se puede piantar el tapón y ahí Ah. hacemos un desastre. Ya, y Luego hacemos un esfuerzo de rotación, sí. sostenido, dejamos salir un poquito de a poquito. Sí, Ese- ya, está bien. Sí. Sí. gas que posee el Ahí espumoso. está. ¡Epa! Puta ¡Vamos! madre, pero- ¡En vivo! ¡Extraordinario! Yo creo que alguien le preparó eso, ¿ah? Yo creo que lo que nadie el le edificio dijo. de Juan Agustín no me importa. Lo que nadie le dijo. Yo creo que lo que nadie le dijo. Sí, sí. Para Agustín nos paga. No, Lo que nadie le dijo es que el espumante no hay que agitarlo antes. O a lo mejor se lo agitaron antes. Puede ser que haya ¿Tú sido crees que hay una gente maldad. tan mala persona? Puede haber sido una maldad. Como la persona que rompió la cámara acá o la Puede haber sido persona que una rompió el maldad. trípode. Puede haber sido una maldad. Yo Esto estoy lo seguro que tenían fue una maldad. preparado, eso lo sabemos, Sí, digamos. bueno, qué bueno que estás acá, Brunel, porque uno de los temas de la semana, yo creo que ha sido el tema que ha condicionado toda la semana, ¿Sí? ha sido el tema de la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende con el objetivo de convertirlo en un museo. Una de las rarezas que a mí me ha producido esta noticia durante la semana es que precisamente la casa de Guardia Vieja, la pequeña casa en Guardia Vieja,
La casa del expresidente Allende ya es un museo. La casa de los espíritus. O no sé, bueno, otra Isabel Allende. Pero en verdad la casa del presidente Allende generó toda polémica en la semana y la gente se sigue preguntando a esta altura, porque esto generó muchas cosas. Sí, claro. Generó la salida de la ministra Sandoval del Ministerio de Bienes Nacionales, generó el ingreso de Francisco Figueroa, que está muy cuestionado Pariente desde tuyo, la concertación. ¿No? Bien cuestionado desde la concertación, Sí, claro. porque fue particularmente duro y en algunos casos bien violento. El 2011 justificaba incluso acciones violentas en contra de propiedad privada y pública, con el Exacto. objeto precisamente de poder provocar un remesón en la, comillas, concertación. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, a partir de todo esto, Marcelo, bueno, hay preguntas que la gente de alguna manera tiene que esclarecer. Primero, Vamos. determinar si a la larga hay o no hay contrato, porque el artículo 37 bis de la Constitución y el artículo 60 de la Constitución le impide a un parlamentario Un ministro. y a un ministro celebrar contratos con el Estado. Entonces mucha gente estaba en el debate, bueno, ¿hay o no hay contrato? El gobierno dice, mira, el contrato, el objeto del contrato no se cumplió, no se produjo la transferencia del dominio y tampoco se produjo transferencia de dinero. ¿Ya? Por lo tanto, no podríamos hablar de que el contrato se haya perfeccionado. Seguramente esa va a ser la defensa. Me había tocado leer las cosas más insólitas en estos días, pero hay una cosa así que todas las personas que entendemos algo de derecho sabemos, que es que el contrato de compraventa se perfecciona en general por la existencia de dos elementos esenciales, la cosa y el precio. Aquí la cosa estaba determinada, que era la casa, estaban delimitados los deslindes, todos sabemos que la casa está ubicada donde está ubicada, todos sabemos de quién es dueño. De hecho, los propios dueños, los 4 dueños, que son una comunidad hereditaria, que son 2 hijas de Salvador Allende y 2 nietos de Salvador Allende, efectivamente son los dueños del terreno, y no hay mucha discusión respecto a eso. Respecto del precio, también estaba determinado, un precio elevado, digamos, estaba como el orden de 1.000 millones de pesos. Ahora, perdona, de hecho la semana Iván Puje me decía que si esto se hubiese declarado patrimonio nacional, Habría bajado a la mitad. habría bajado a la mitad el valor. Por lo menos a la mitad. Y hay que revisar efectivamente si el valor comercial es el que dice. Ahora, no deja de ser un poquito irónico, digamos, de quienes proponen esta compraventa, tanto desde el gobierno como quienes la suscribieron, que aquí no está el precio justo. Po. ¿No te acuerdas del precio justo de la Claro, que Convención estaba incluida en Constitucional? la Convención Que el precio Constitucional. justo no era el precio de mercado, sino que el precio que las cosas realmente valían. Acá se está pagando precio de mercado y un poquito más elevado el precio de mercado. Es más, entiendo que hubo gente que concurrió a la Contraloría, no sé si de la UDI, para plantearse efectivamente, digamos, se pudiera revisar si efectivamente había un sobreprecio en esto. Si lo hay, eventualmente podrían haber incluso acciones penales que podrían significar delitos para las personas que eventualmente estuvieron detrás de esta operación por ser una operación simulada. Ya. Cuando, digamos, simulaba un precio superior al que realmente existía. O digamos, pagar, digamos, un sobreprecio. Evidentemente, por parte de quienes estuvieron en el gobierno, podría haber un problema en eso. Dicho eso y entendido eso, además hay un segundo tema. Están cuestionando, pero es que esto fue firmado por un mandatario. Ayer Bueno, la ministra Fernández fue una cuña muy mala. de la pésima, ministra porque además desmerece no solamente el vínculo de confianza que ella tenía con su propio abogado, sino que además que el Código Civil es bien claro respecto a eso. El Código Civil establece que los efectos de un mandatario se reflejan en el patrimonio del mandante, sí o sí, digamos. O sea, los actos que un mandatario debidamente mandatado, digamos, efectúa a nombre del mandante, producen efectos plenos respecto al mandante, como si, y la ley lo dice de forma clara, como si él mismo lo hubiera suscrito. Porque de hecho la ministra Fernández lo que dice es, yo nunca Firmé. me involucré Ah. en las negociaciones, nunca me involucré, no fue ninguna reunión, no fui nada, porque yo era la ministra de Defensa, soy la ministra claro. de Defensa y por lo tanto no puedo participar de esto. Pero es una Entonces cosa- ella tenía conciencia de que no podía participar, pero es muy curioso que no tenga conciencia de que no podía firmar. Te hace una cosa súper polémica. Yo tengo la impresión de que esta cuestión es un intento del gobierno de tratar de arreglarle a una determinada familia un problema hereditario. Ya, Que finalmente la manera más fácil que encontrar es, ¿sabes qué va? Ok, yo te la compro. Porque además, preguntémonos una cosa. Si existe la Fundación Allende, que se ha dedicado y en buena forma a defender el legado de Salvador Allende a lo o largo sea, de la mira, de historia. hecho, mira, las imágenes que tenemos son imágenes de la Claro, Fundación Fundación Salvador Allende. Allende, Pues, si existe que, la que nos Fundación muestra Allende- el interior de esa casa, de la casa de Guardia Vieja, la Sí. visita de la gente y todo eso. Es decir, hoy día Sí, pues, en República también. la casa del presidente Allende en Guardia Vieja es precisamente un museo. Y entonces uno se pregunta por qué el Estado Lo entrega. va a comprar una casa que ya es museo para convertirla en museo. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? En Hindenburg, en Providencia, está la casa museo del presidente la Eduardo Fundación Frei Frei. Montalva, que está mantenida por la fundación del presidente Frei.
y con donaciones particulares y Sí, con, claro. y con apoyo público-privado, pero es una entidad privada que maneja un museo de un expresidente. Entonces, Por pregunta, supuesto. ¿cuál es la urgencia, cuál es la necesidad de hacer esto? Ninguna, porque además hay una cuestión más de fondo. O sea, si lo que quería hacer un tema testimonial respecto de Elwin y respecto de Allende, podrían haber encontrado otra forma. El presidente Elwin, desconozco si entiendo que tienen una fundación también, sus familiares, digamos, eventualmente podría haberse tratado de hacer alguna cosa por ese lado, digamos. Claro. Pero esto de que el Estado compre para sí propiedades con el objeto de transformarlas en museos de personas cuyas fundaciones cumplen el mismo rol, es como raro, pues como que yo quisiera al lado de un colegio municipal instalar un colegio particular, pues no sé, no tiene mucho destino. O al revés, digamos, donde existe un colegio particular que funciona bien, instalarle al lado un colegio municipal. Porque sí, digamos, ¿sabes por qué? Porque te quiero hacer la competencia, o porque creo que tú no tienes las competencias para hacerlo, o porque creo que yo, bueno, las explicaciones podrían ser muchas. Yo me la justifico solo pensando que esto es un intento de alguien, no sé quién, de tratar de arreglarle un problema hereditario a otros alguien. De una familia, digamos, con un nombre súper común como yo, como el tuyo, como el mío, Allende. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Ya, Y, ok. y suena a ver, en cualquier caso es malo, porque es una discriminación arbitraria. Porque finalmente, digamos, los Allende terminarían siendo beneficiarios del Estado respecto a cuestiones que me imagino ni tú ni yo lo seríamos respecto a nuestros Pero yo no sé si hay casas cercanas ahí, no sé qué valor tiene la casa. Y habría que... Habría que entrar a buscar, pero bueno, igual la casa tiene un... Pero, claro, pero igual tiene un valor histórico relevante, entonces a lo mejor uno podría entender que el precio tiene que ver un poco con eso, pero vuelvo a decir, si tú declarabas la casa del presidente Allende monumento al patrimonio nacional, el precio bajaba un 50%, por lo tanto el Estado para adquirir el museo habría evidentemente obtenido... ¿Qué departamento un Jorge beneficio. Alessandri Montelú? El de Philips creo que no está... No, pues creo que está no en una forma. fundación que se llama... Una fundación, digamos, ¿no? Pero una fundación que no tiene nada que ver con Alessandri. Y si vamos para atrás, Ibáñez del Campo o... No sé, estoy pensando, digamos, en los presidentes anteriores. Pero sería, mira, ¿Por qué no hay si tú me haces pensar quiénes son probablemente las 5 personas que ejercieron el poder en el siglo XX más relevantes y más trascendentes, son Arturo Alessandri, González Videla. Carlos Ibáñez del Campo, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Pinochet. Son los 5 los más trascendentes. No me deja fuera González Videla, que es mi patrimonio, digamos. No, está bien, pero me da la impresión que son como los Sí, claro. 5 Pero hombres igual- que marcan el Ya, siglo. a ver, de Pinochet podría entender que efectivamente no se quiere, digamos, la Fundación Pinochet, de hecho, ni siquiera sé que esté, digamos. Yo no sé si sigue existiendo eso, Bueno, pero entiendo que después de la muerte de Luis Cortés Villa parece que esto todo, digamos, en el aire. de acuerdo. Pero, digamos, entendiendo, digamos, las rigidades propias de la dictadura, digamos, todo eso. Pero, a ver, Elwin, ok, tiene una fundación, la fundación debería estar administrando sus bienes propios, digamos. Frei funciona perfecto, digamos. Ricardo Lagos, afortunadamente, está vivo. Misma historia que podríamos hacer de Michelle Bachelet. Sebastián Piñera tiene una fundación que sus deudos han administrado de forma adecuada y muy bien. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no? Si finalmente, digamos, esto es un problema que no existe, ¿por qué se inventan un problema? Bueno, esto genera muchos problemas de 3 consecuencias políticas, Ajá. porque tú lo dijiste, yo concuerdo contigo, creo que aquí hay una vulneración clara y evidente a la Constitución. ¿Sí? De hecho, se va a producir esta cosa tan extraña que para poder eliminar los efectos de un contrato ya celebrado, ¿Sí? el Estado, entre el Estado y la familia Allende van a tener que firmar otro contrato. La resiliación. La Otro resiliación contrato. entre la familia Allende y Pero el espérate, Estado. no, paremos un poquito. Se supone que sigue estando prohibido celebrar contratos con el fisco. La resiliación es otro contrato más. Claro. O sea, al final, celebraste un contrato que está perfeccionado. ¿No? Señora, señor, que no les engrupan con el tema de que no está, de que el hecho de no haberlo inscrito, que no se haya pagado el precio efectivamente, significa que el contrato es nulo. El contrato produce sus efectos igual. Es más, la familia Allende perfectamente podría demandar al fisco por el incumplimiento del contrato. Porque se produce la condición resolutoria tácita, que finalmente dice que si una de las partes no cumple con el contrato, la otra tiene derecho a exigir la indemnización de perjuicio y el cumplimiento forzoso de la obligación. Así ocurre. El contrato ya está perfecto, funciona, desde que está cosas y precios determinados. Y desde que ya se pusieron de acuerdo y que eso está listo. Es más, el Estado reconoce haber depositado en sus cuentas la plata suficiente como para poder pagarlo. Eso está perfeccionado. Paso siguiente. Perdón, estoy hablando como abogado latero. No, digamos, pero pero si para algo te tenemos acá. sí, es bueno precisar esta clase El de abogado cosas. eres tú, no soy yo. Me he ganado el puesto a ser. Me he ganado el derecho a ser latero. Bueno, bien. paso número 2. Estamos resiliando un contrato, o sea, estamos haciendo un nuevo contrato que supone un nuevo contrato que nuevamente pone a la senadora Allende y nuevamente a la ministra Fernández en la misma situación de contratar con el fisco. ¿Están advertidos de que van a hacer un segundo contrato? Yo espero que no.
entera. Pero es que tienen que hacerlo para eliminar los efectos del primero, porque Entonces- hay un cheque por 983 millones de pesos guardado en una bóveda Que alguien que tiene que ir a debería buscar, volver, claro. debería volver al Estado, y para volver al Alguien Estado tiene que devolverlo, porque si no eliminar hay el consti- contrato. po. si no hay, claro, si no hay efectivamente enriquecimiento sin causa, digamos. Claro. No tiene sentido. Entonces, todo esto es una locura. Y esto Ahora, básicamente... ¿quién se mandó este barretazo? Esa es la pregunta, uno se pregunta, oye, con un ejército de abogados hoy día, ¿cuántos abogados salen al año? Como 45.000. No, un poquito menos. Pero debemos ser como 65.000 abogados en Chile. En todo Chile. ¿Y por año debe estar saliendo cuánto? Unos 3.000, 2.000. 3.000, 2.000, 3.000 abogados. Ah, bueno. Poco. Poco, bueno. Pero uno se pregunta con el ejército de abogados que hay en el Estado, que están, por sobre todas las cosas, El Ministerio de muy Bienes bien Nacionales, pagados. el Ministerio de Bienes Nacionales tiene muchos abogados. Bueno, insisto, además, muy bien pagados. Uno dice, bueno, ¿cómo no va a haber alguien en toda esta línea de mando que haya alertado, puesto una alerta y dicho, oye, ¿sabéis qué? A ver, vamos viendo la cadena completa. La familia Allende no son tontos. Son No. profesionales, son gente con experiencia en la administración pública. ¿No les sonó raro que un ministro de Estado no debería suscribir un contrato con el fisco? ¿No les pareció raro que una senadora, que incluso fue presidenta del Senado, no les sonó raro así como, "Oye, es que no deberíamos hacer esto, ¿ah?" Su abogado, bueno, y disculpaban al abogado, el abogado también podría haberlo revisado. Normalmente los abogados civilistas lo que hacen es revisar cuestiones que ya está bien el contrato, están bien los deslindes, están bien la identificación de la parte, ok, check. Y no se preocupó probablemente el detalle de quiénes eran los contratantes. Ahora, un honorable senador el otro día me decía, pero con los nombres que están involucrados, un abogado normal, ¿no le habría puesto un poquito más de tinca a esta cuestión? La respuesta es obvio, sí, pues, obvio, tendría que haberlo revisado 10 veces y consultarle a 10 amigos expertos probablemente para saber si que había alguna irregularidad. Vamos para el otro lado, el comprador. Ministerio de Bienes Nacionales tiene una pléyade, lo voy a decir en forma legal, una pléyade de abogados. Un ato. Un hato, o sea, uno puede ser un montoncito de abogados, ninguno de ellos mal pagado, y alguno de ellos podría haber tenido derecho constitucional en su vida, y podría haber pasado constitucional, y podrían haber revisado que en la Constitución habían inhabilidades, e incompatibilidades y prohibiciones. Es rara esta figura. La ministra de Bienes Nacionales, bueno, la verdad de las cosas es la responsabilidad política, es perfecto. Pero el gobierno yo creo que también trató de sacar las castañas con la mano del gato y decir, ¿sabes qué más? Mira, ¿cuánta gente cacha a la ministra de Bienes Nacionales? No, yo tampoco, ya perfecto, saquémosla. Y amiga del presidente, según entiendo. Claro, pero que usted dice que niego George básicamente Jackson. quemaron un fusible. Pero claro, finalmente, digamos, yo entendió de que un fusil y chao, digamos. Pero ellos creyeron de que el tema iba a llegar hasta ahí. Pero no, pues. No, aquí viene mi emplazamiento contigo, que lo conversamos la semana Sí. con Mauricio Israel en Cómo Estamos Hoy, ha sido objeto de Yo tengo hasta una apuesta contigo. Sí, bueno, que tiene que ver básicamente con cómo se va a desarrollar esto, porque en la semana saltó Republicano diciendo, bueno, esto lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional, Sí, claro. fundamentalmente el caso de la senadora Allende. No, me llevaron los dos. Llevaron los dos casos. llevaron Yo tengo los dos. entendido que legalmente corresponde que eventualmente el tribunal se pueda anunciar incluso el caso de Maya Fernández Allende. Al respecto. Pero bueno. también está la salida de la acusación constitucional. Entonces, no sé, de un tiempo a esta parte, con tanto abuso de la acusación constitucional, uno menciona la palabra acusación constitucional y como salta, no. Pero es lo que corresponde, pues la herramienta que ¿Te corresponde. acuerdas que hubo una acusación constitucional que se terminó votando en contra porque alguien en algún minuto mencionó de que el ministro que estaba siendo acusado era homosexual? La de La de Nicolás educación. Cataldo, sí, Sí, pues. Y llegamos a ese nivel de estupidez. Y en el gobierno anterior llegamos a estupideces aún peor. Acuérdate que 2 veces acusaron constitucionalmente al presidente Piñera, que en paz descanse. 2 veces lo acusaron pelotudeces, finalmente, porque usted en la que ni siquiera tenía responsabilidad. Entonces, la verdad, y hubo cerca de 2 acusaciones constitucionales más durante el gobierno del Frente Amplio, entonces, mientras el Frente Amplio fue oposición. Entonces, la verdad de las cosas da para pensar si efectivamente la herramienta, digamos, puede ser utilizada a diestra y siniestra. Tú ayer me decías una cosa muy razonable y te encuentro razón. Este es un caso arquetípico en lo que tú deberías exigir responsabilidad de los ministros. O sea, para mí no hay Probablemente- ninguna No, pues, otra cosa. Claro, podrían haber otras, digamos, por ejemplo, digamos, las causales están bien tipificadas en la Constitución, por ejemplo, digamos, haber afectado la honra del país o haber afectado eventualmente por ejemplo, haber puesto en riesgo, digamos, la seguridad del país. Podría haber sido hay 3 o 4 causales, digamos, que están establecidas, pero esta sí efectivamente es una causal que implicaría la responsabilidad política de la ministra. Yo no tengo ni una duda respecto a eso. Ahora, ¿cómo Ahora, se va? perdón, esa responsabilidad política se asevera tras de una acusación constitucional. Es una de las formas, sí. ¿Y cuál es la otra? ¿Ah? A ver, es que lo que pasa es que hay harta chita que filar, digamos. Lo primero, digamos, respecto de los senadores. A ver, lo que pasa es que acá hay una distinción. El artículo 37 bis de la Constitución, un artículo más o menos nuevo, establece que efectivamente los ministros de Estado no pueden celebrar contratos con el fisco. Y eso está bien, está súper claro. El problema es que no determina cuál es la sanción para eso.
Probablemente la sanción, entendido como tal, digamos, deberá pasar por una acusación constitucional. Puede ser que sea esa la mejor O sea, que el vía. ejercicio, Pero, que el ejercicio ante la vulneración de esa norma sí. sea, bueno, Ahora, hacer sí. valer la responsabilidad Ahora, política. yo me preguntaría, creo que lo hice ayer, digamos, si la Contraloría General de la República tiene algo que decir entendiendo de que el ministro de Estado también es un funcionario público. Ya, pero la Y por lo tanto, Contraloría dejó pasar esto. No, pero la Contraloría lo que dejó pasar, en rigor, fue si se podía hacer o no la compraventa respecto de este bien. No respecto de quienes la vendían, probablemente. Yo creo que fue un error manifiesto y probablemente eso le da el significado, digamos, al menos una reprimenda a algunos de los funcionarios de la Contraloría que lo hizo. Sin embargo, la pregunta de fondo ¿es la Contralora General de la República la llamada también a decir si efectivamente el acto de un ministro de Estado es ilegal o no? Y la respuesta es también sí. Probablemente un pronunciamiento de la Contraloría daría pie para que efectivamente se ejerciera la responsabilidad política con mucho más fundamento. Es un poco como los notables abandonos de deberes de los alcaldes. Normalmente cuando uno va buscando a un alcalde, lo que hace antes es ir a la Contraloría y decirle a la Contraloría, oiga, ¿me puede decir si esto es ilegal o no? Sí, esto es ilegal y procedería un notable abandono de deberes. Perfecto, vamos llevo para acá. este papelito Y lo llevo este papelito, y- pesco 2 o 3 concejales y nos voy al Tribunal Electoral. ¿Sabe qué? Mire, la Contraloría dice esto. ¿Está de acuerdo con esto? Y normalmente, 8 de cada 10, así como 8 de cada 10 gatos prefieren una marca de alimento, 8 de cada 10 acusaciones constitucionales, acusaciones por notable abandono de deberes termina funcionando bien cuando la Contraloría lo respalda. Ajá. Entonces, a lo mejor yo haría eso. Ahora, eso es una vuelta larga. La gente lo que quiere es sangre fresca, al tiro, digamos. Claro. Pero, ya, eso es un camino. Ya. En el caso de la senadora Allende, la cosa es un poco más compleja para ella. Porque ahí el artículo 60, inciso segundo de la Constitución es bien expreso. Dice Cesará en el cargo. No es, oye, en una de esas podrá ser. Y a diferencia del caso No, es de los ministros, imperativo. esto es imperativo, cesará en el cargo. Entonces, ¿qué es lo que podría caber? A lo mejor ni siquiera hay que pasar por el tribunal. O sea, para pasar por el Tribunal Constitucional requiere 10 diputados o senadores que hagan una presentación, requerimiento. Pero también podría eventualmente solicitarse al mismo presidente del Senado. La cesación. La cesación, o sea, que certifique si efectivamente incurrió en causal de cesación en el cargo. No sé si los senadores quieren meterse en ese embrollo. Porque dentro de todo se trata de un par de ellos. Ya, pero es una Yo vulneración creo que constitucional. debería ocurrir. Claro. Ahora, todo parece indicar, y yo comparto contigo el criterio, que la acusación constitucional en el caso de la ministra Fernández y el requerimiento por parte de 10 integrantes del Congreso al Tribunal Constitucional sería la vía idónea para ver esto. ¿Y va a pasar? Yo entiendo que sí. Yo entiendo Ya, que porque sí. Republicano dijo que sí, Chile Republicano- vamos. Es que republicanos para variar haciendo las cosas a tontas ya locas, digamos, y ya que se tira las dos cosas al Tribunal Constitucional. Pero tampoco eso está bien, porque eso finalmente da cuenta de inexperiencia. Básicamente lo mismo que le criticábamos al Frente Amplio cuando hacía acusaciones constitucionales a diestra y siniestra. Yo sería prudente. A ver, republicanos tienen buenos abogados, no tiene gente tonta, digamos. Nosotros conocemos abogados de ellos, son gente inteligente. Pero yo llamaría a un poquito de paciencia, un poquito de calma, no por mucho madrugar amanece más temprano. La cosa es buscar las responsabilidades donde correspondan y cuando correspondan. De hecho, ayer se hizo un emplazamiento dentro de varias aristas que tiene este tema, a que efectivamente, digamos, y lo hicieron diputados de Renovación Nacional, se revise la planta de abogados de los distintos ministerios que estuvieron a cargo de esto, particularmente bienes nacionales, para que, pucha, a ver, le peguen una miradita a los contratos, o por último, tengan, no sé, pues a lo mejor de repente tienen que tomar un diplomado en Derecho Constitucional para revisar las cosas que ven. Sí, no sé, es que ha sido una cuestión bastante vergonzosa. Fíjate que me mencionaste republicano y yo sé que me quedan 7 minutos y los quiero aprovechar bien porque este día, sábado 11 de enero, Mañanita. mañana se va a producir la proclamación ¿Sí? de Evelyn Matei como la candidata presidencial de Renovación Nacional. De Así alguna es. manera comienza a enfilarse, Sí, señor. comienza a ponerse ya en línea recta, encaminarse la elección presidencial, que además esta semana tuvo el día miércoles la proclamación del Partido Republicano de José Antonio Kast como candidato presidencial. Por lo tanto, ya está José Antonio Kast proclamado por el Partido Republicano. Renovación Nacional este día sábado va a proclamar a Evelyn Matei, seguramente va a ser la candidata de Chile Vamos. Déjame contarte, que esto es noticia de última hora, que ayer a última hora el Tribunal Supremo de Renovación Nacional determinó que frente al patrocinio de 121 de sus consejeros generales, la única candidata que se presenta el día de mañana Es Evelyn Matei. Había otro candidato que se trató de inscribir, pero que no tenía la firma suficiente. ¿Quién era? Cuéntelo. Si Dicen las malas lenguas que podría ser un senador de la quinta región. Perfecto, quien intentó inscribirlo no pudo. Exacto. Correcto.
Va a estar la proclamación de Evelyn Ahora, él Matei. tiene una versión, ese senador tiene una versión distinta, que tenía muchas firmas y que no quiso inscribirse. Ah, bueno. Sin embargo, el Tribunal Supremo dice de que efectivamente, digamos, hay 20 patrocinios de consejeros respecto a otra candidatura presidencial, no mencioné el nombre, y que no se alcanzó a inscribir. Bueno, Renovación Nacional va a proclamar a Evelyn Matei como Así que es. su candidata presidencial. Seguramente va a pasar lo mismo con Chile Vamos entero. O sea, la UDI claramente la va a proclamar y Evópolis seguramente Yo creo va a que seguir el Evópolis mismo se va camino. a- Entonces uno se pregunta ya, Chile Vamos no va a tener primaria. Aquí ya yo te estoy preguntando como integrante de la Comisión Política de RN por supuesto. y porque me interesa que le vayamos contando a la gente cómo va a irse encaminando esto. Sí. Primarias en Chile Vamos no va a haber. Claro. Probablemente Chile Vamos vaya a una primaria. No, correcto. Pero Chile Vamos como pacto político, estoy pensando, la UDI, RN, Evópolis. Claro, Chile hay que Vamos, esperar. entre A ver, ellos no va a haber es primaria. que no tenemos cómo saberlo todavía. En una de esas de Evópolis decide llevar una candidata, digamos, un candidato. Ya. En una de esas Gloria Hood quiere levantar la mano, digamos, en una de esas, no sé, puede ser que eventualmente Luciano Cruzco que quiera ser candidato. No lo sabemos todavía. Ya. Lo que sí sabemos es que mañana en el Consejo General de Renovación Nacional, debería proclamar a Evelyn Matei como su candidata. Ya. Entonces, Ahora, supongamos María, ese escenario. el micromundo de Chile Vamos ¿Sí? debiese proclamar a Evelyn Matei, salvo que en Evópolis se pongan creativos. No está en micromundo en todo caso. Ya, no, ¿qué? Ya, Pero bueno. que me refiero al micromundo de los partidos, que Ok, en realidad ya. el mundo de los partidos es un bien micromundo. Ok, ya, el Pero son los que micromundo toman ya. decisiones. Sí. Entonces, RN a proclamar a Evelyn Matei, la UDI a proclamar a Evelyn Matei, Probablemente. Evópolis probablemente lo va a hacer, a menos que, insisto, alguien se ponga creativo. Entonces, en el micromundo de Chile Vamos no va a haber primaria. ¿Quién sabe? Ampliemos. Ampliemos. Están Chile amarillos y Vamos demócratas. Y hacia el centro. Ya, amarillo, y demócrata. Ya, muy bien. Amarillo y demócrata es una alternativa. Entendemos de que está hace mucho rato levantando la mano Jimena Rincón, que quiere ser candidata. Y me parece muy bien que lo sea. Jimena Rincón, la senadora Rincón. Sí. Produjo estertores eso en el pelado. No, yo creo que es una carta interesante Por también. supuesto, lo es. Sí, obvio. Ahora, también el mundo de los social cristianos, que también tienen... Ahí estamos viéndolo más, porque Ahí- aquí ahí- miramos sí, claro. desde Chile Vamos hacia el centro. Sí. Entonces ya, Chile Vamos hacia el centro. Ahora, más hacia el Demócrata de centro- amarillo está Jimena Rincón. Mira, más hacia el centro, ¿tendremos algún otro candidato así como independiente tipo Sichel? Fíjate que Rodolfo Carter es independiente. Ya. Entonces, si los partidos políticos del pacto que suscriban el acuerdo de las primarias están todos dispuestos a llevarlo, podría ir. O sea, podrían invitarlo, como pasó con Sichel, Claro, a la primaria. Es una opción. Es una opción. Ahora, Entonces, podrían ocurrir también. podríamos tener, entonces, Matei por Chile Vamos, Sí. Carter invitado, independiente, O algún otro o individuo. algún otro independiente, y Jimena Rincón Jimena por Rincón. amarillos y demócratas. Vamos para el otro lado, vamos para la Ya. derecha. Ese es como sería el micromundo centro-derecha. Sí, claro. Vamos a la derecha. El otro micromundo. El otro micromundo. José Antonio Caz dijo, yo voy directo a la papeleta. Bueno, él se lo pierde. Por eso, como va directo a la papeleta, no debiese haber primarias en este mundo. Pero hay dos nombres que están rondando, Sí. que son Rojo Edwards, Sí, como claro. eventual O sea, precandidato hay más presidencial. nombres. No, pero está Rojo Edwards como Sí. precandidato presidencial Sí. por el Partido Social Cristiano. Yo te lo pongo arriba de la mesa Sí. porque es un partido constituido Sí, claro. y que ya anunció que va a llevar carta propia. Sí, claro. Entonces, Sí. está Pero es que ese. por eso, ellos mismos van a... O sea, el Partido Social Cristiano al cual pertenece Rojo José Manuel. Sí. Señora, señor, se llama Rojo José Manuel. Así se cambió el nombre. Sí. Rojo José Manuel. Pero de vuelta se llamaba José Manuel Edwards. No, ahora es José Manuel Rojo. No, ¿Pero dio era vuelta de José- nuevo? Sí. No, era José Manuel, no, era José Manuel Edwards, porque ¿te acuerdas que Sí, era José Manuel Edwards. es Yo el lo hijo conocí como- del ex síndico de la U, ¿te acuerdas tú? Sí, por supuesto. Claro. Digamos, yo lo conocí como José Manuel Edwards. Sí, sí. Ahora, vamos al paso siguiente. En el Partido Social Cristiano hay varias cartas interesadas. ¿Quién más? La diputada Francesca Muñoz, cónyuge del alcalde, Alcalde. de Concepción, honorable diputada, ex militante de Renovación Nacional, levantó la mano, dijo yo quiero ser candidata. Ujú. El senador Castro, Juan Castro, del Maule, ex militante de Renovación Nacional, hoy día independiente en el Partido Social Cristiano, también levantó la mano y también está haciendo videitos diciendo, no, que yo voy a ser candidato a la presidencia. Que le vaya bien, digamos, pero bueno, él quiere ser candidato. Ya, y pero probablemente ya me está enredando el panorama pero los porque social yo cristianos- tenía la cosa clarita. Nada, Chile está- Vamos, el micromundo. Acá al centro, Jimena Rincón y podría meterse Carter. Ya, ese es un mundito. Es que nada es tan El mundo fácil. de acá, en lo social cristiano, y ahí empezaste a darme una vuelta, porque Cas va a derecho. Cas dijo que voy hasta el final. Ya, voy para allá. Está ahí. Y además está Perdona, corriendo, y perdona, está corriendo. Perdona, va a perder de nuevo. Otra vez. No sé, Marcelo, no sé. Está bien. Bueno, eso también- está después de Cast corriendo por derecha, Johannes Kaiser con el Ahí- Partido ahí Nacional quería Libertario. llegar. Entonces dice, bueno, Cast no va a primaria, Sí. pero Kaiser quiere ir a primaria o ha manifestado su voluntad de la primaria. Sí, claro. Más de alguien ha dicho, bueno, en este micromundito de Chile Vamos, de Matei, Carter, Rincón, podría entrar en Kaiser. Ah. ¿Esa es una posibilidad factible o no, Marcelo? Es una posibilidad, entiendo que hay conversaciones. Yo creo que Johannes Kaiser
no está cerrado completamente a aquello. Yo no he hablado con él ni con su mundo, pero yo no visualizo ninguna razón por la cual él, en un ideario de bienestar del país y tratando de tener claro siempre que el rival está al frente y no al lado, perfectamente podría también participar en la primaria. ¿Y podrían haber tratativas para incluir a los socialcristianos dentro de la primaria también? Es que yo creo que los socialcristianos naturalmente quieren estar ahí. Ajá. Ellos tienen que definir primero quién va a ser su candidato. Tienen una bolsa de gatos ahí en que hay por lo menos 4 precandidatos que todos quieren, digamos. Ya. Y está bien. Probablemente cada uno de ellos quiere utilizar la primaria como un mecanismo para mayor visualización. O sea, Pensando en una senaturía. Francesca Muñoz evidentemente quiere ser candidata a senadora. Es obvio. Juan Castro evidentemente quiere mantenerse en el Maule. O sea, básicamente, y también te permite mucha publicidad, pelado. O sea, en la práctica, digamos, nosotros, cuando somos candidatos a primaria, estamos súper expuestos. O sea, bien lo sabe el Rojo Edwards, que fue candidato, digamos, a la primera vuelta a gobernador y terminó siendo senador por Santiago por eso. Sí. Una última cosa. ¿Y Franco Parisi? Ay, pero yo creo que Franco Parisi tiene un no despreciable capital político de cerca de 1 millón de votos. Es cierto que su partido hoy día está en la extinción. El partido de la gente, digamos, yo que diría que más que en decadencia, yo diría que ya está francamente en la extensión. No tienen parlamentarios. Incluso su candidato a gobernador regional renunció al partido. O sea, la verdad las cosas le queda bien poca gente a Parisi, pero Parisi en sí mismo es una figura. Y tienen todo este mecanismo de cuadros en el que pueden de repente por redes sociales generar una cosa interesante. Y yo no tendría ningún problema. Si hubiera una primaria amplia, yo no tendría ningún problema, ninguno, en que Franco Parisi estuviera dentro de ella. Bueno, insisto, el panorama va a comenzar a despejarse esta semana porque la proclamación de Matei es mañana sábado 11, así es que vamos a ver cómo va a andar este tema político en la próxima semana. Don Marcelo, Ha sido un honor, como gusto, siempre. un placer. Peladito, que le haya lindo, ¿ah? Chao, pelado. Un requiem para la cámara que se cayó y para el trípode Sí. que está muerto. Y para ustedes, el saludo cordial, que les vaya muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Chao.